un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. The snow was falling faintly through the universe, and faintly falling on all the living and the dead. En esta oportunidad comento por acá una de las películas más esperadas de la temporada a nivel cinéfilo y al mismo tiempo de las que había estado generando más expectativas en los últimos meses. La habitación de al lado, el nuevo largometraje de Pedro Almodóvar que ya llegó a la cartelera chilena. I don't know what to say. I'm hoping you'll say yes. Yes to what? You're gonna need a lawyer. No, this is an absolute secret. Una primera razón, que es un elemento primordial que a priori ya había convertido a este film en un imperdible, es justamente su director, sin duda uno de los grandes referentes del cine contemporáneo. Con una carrera que se ha desarrollado a lo largo de más de 4 décadas, Almodóvar ya hace mucho que trascendió el cine español del que surgió, para convertirse en el último cuarto de siglo, en particular desde Todo sobre mi madre, en un ícono internacional, uno de los realizadores cuyo estilo es reconocido más allá de las fronteras para transformarse en un emblema, hasta el punto que ha llegado a ser considerado un adjetivo en sí mismo. Y hace tiempo que cuando se dice que algo es almodovariano, la mayoría de la gente en el ámbito cultural y artístico entiende de inmediato de qué y de quién se está hablando. Y por lo mismo, siempre que se anuncia un nuevo título suyo, hay muchas expectativas en el ámbito cinéfilo. Premiado, elogiado y homenajeado en las más diversas latitudes, a sus 75 años y con 22 largometrajes previos, ya podemos decir que no tiene que demostrar nada a nadie. Y sin embargo, esta nueva película se ha convertido en un hito por varios motivos. Y justamente por eso hay que destacar como otra razón el notable recorrido que ha estado teniendo La habitación de al lado, un proyecto que desde que se anunció ya dio mucho que hablar y ha continuado así. Este largometraje número 23 de Almodóvar es el primero suyo en inglés, luego de que durante años, incluso décadas, se hablara de distintos proyectos que dirigiría en ese idioma, con prestigiosas actrices como Meryl Streep o más recientemente Cate Blanchett. Entre medio, en los últimos años ya incursionó en ese ámbito a través de los cortometrajes. Primero en 2020 con La voz humana, protagonizada por Tilda Swinton, y el año pasado con Extraña forma de vida, con Ethan Hawke y Pedro Pascal. Pero acá se trataba de un largometraje, y más encima cuando se confirmó su elenco, las expectativas aumentaron exponencialmente, ya que sus dos protagonistas eran dos aplaudidas ganadoras del Oscar y consideradas entre las mejores actrices de la actualidad, porque no solo Almodóvar volvería a dirigir a Tilda Swinton, sino además a Julianne Moore. Todo lo que se iba sabiendo de este proyecto despertaba más interés y tenía más cobertura mediática y en redes, y cuando finalmente tuvo su premier mundial en la competencia del Festival de Venecia, provocó un gran impacto al ganar el León de Oro como mejor película, pues no solo era apenas la segunda vez que un film de un director español obtenía ese trofeo desde 1967 con Belle de Jour de Luis Buñuel, sino además porque, aunque a muchos les cueste creerlo, era la primera vez que Almodóvar obtenía el premio máximo en un festival de cine tan prestigioso como Venecia. Había ganado trofeos en certámenes como Cannes, 2 de sus cintas habían conseguido el Oscar, Todo sobre mi madre y Hablé con ella, pero el cineasta nunca había conseguido este hito. Con este resultado y unas cuantas críticas elogiosas en importantes medios, pronto se empezó a hablar de la posibilidad de que por primera vez en su carrera Almodóvar logre que un film suyo sea nominado al Oscar como mejor película. Ahora que ya pude ver La habitación de al lado, no estoy totalmente seguro de que eso vaya a pasar, pero de todos modos hay que reconocer que existe la posibilidad. Otra razón es la historia que aborda y los temas que trata esta película, que también llamaban de por sí la atención. La fuente original de la que surgió el guión escrito por Almodóvar es una novela de la escritora estadounidense Sigrid Núñez, What Are You Going Through?, publicada en 2020.
El relato se centra en dos amigas que fueron muy cercanas en el pasado, pero hace mucho tiempo dejaron de verse por circunstancias de la vida, quienes se reencuentran cuando una de ellas se entera de que la otra está internada desde que le diagnosticaron una enfermedad muy delicada y que la hace considerar la posibilidad de buscar alguna manera de terminar con su vida en el caso de que su tratamiento no dé resultados positivos. Un tema tan complejo y delicado de abordar como la eutanasia ya de por sí genera curiosidad extra en cómo lo podrá desarrollar Almodóvar, al mismo tiempo que quienes admiran su cine identificarán distintos elementos ya presentes en diferentes trabajos anteriores a lo largo de la filmografía del cineasta manchego, siempre con los códigos del melodrama clásico. Desde la complicidad femenina, los fuertes lazos de amistad y sororidad entre mujeres, hasta cómo podemos asumir despedirnos de los seres queridos y lo que implica la muerte para quienes continúan vivos, pasando también por las relaciones entre madres e hijas y por supuesto las diversas referencias culturales y al mundo actual que siempre desfilan por sus historias. Otra razón que siempre hay que considerar en cualquier nueva película del director español son las actuaciones, uno de sus sellos más distintivos desde sus inicios, porque siempre, además de convocar elencos notables, consigue memorables interpretaciones de sus repartos, desde quienes protagonizan hasta incluso los roles más secundarios y fugaces, de Carmen Maura, Victoria Abril, Penélope Cruz, Marisa Paredes y Antonio Banderas, hasta Chuslan Preave, Rosy de Palma y Julieta Serrano, entre tantas otras y otros. En esta ocasión, aunque hay algunos reconocidos actores y actrices de España que aparecen en pantalla, entre ellos Raúl Arévalo, trabajando por tercera vez con el cineasta, o Juan Diego Botto en su debut almodovariano, como cabía esperar, el mayor peso y presencia recae en sus conocidas y experimentadas figuras internacionales. Alessandro Nivola aparece en solo un segmento hacia el final, pero le alcanza para destacar, y el gran John Turturro está tan sólido como siempre, en un rol importante, pero no tan protagónico como las dos grandes protagonistas, sin duda quienes ayudan a que la película nos parezca aún mejor de lo que quizás es. Dos ganadoras del Oscar y consideradas entre las mejores actrices de su generación. No debería ser novedad que Tilda Swinton y Julianne Moore estén notables, pero sí hay que elogiar la excelente química que transmiten en pantalla, algo que podría sorprender siendo la primera vez que actúan juntas, porque de verdad da la impresión de que fueran amigas de toda la vida, por el nivel de complicidad y detalles que se reflejan en sus interpretaciones. Ambas, especialmente para mi gusto Julianne Moore, consiguen sutilezas, verdad y emoción en dos personajes que podrían perfectamente quedar reducidos solo a forzados y exagerados arquetipos melodramáticos. Lo que alcanzan y muestran en pantalla está en el nivel de las interpretaciones más emblemáticas de algunas de las actrices españolas que mencioné antes en la filmografía almodovariana, y eso no es un logro menor. Y si hablamos de sellos distintivos del cine de Almodóvar, la visualidad es siempre una de las razones que hacen más atractiva su obra y que nuevamente se luce en La habitación de al lado. El uso tan llamativo de los colores, los encuadres con que están filmadas algunas escenas, la utilización armónica y planificada de los interiores y los espacios físicos por los que se mueven y ubican sus personajes, son desde siempre emblemas del cine almodovariano, y todo ello es fundamental en el resultado de este nuevo largometraje, por la labor conjunta entre distintos artistas, algunos de ellos trabajando por primera vez con Almodóvar, como el director de fotografía catalán Eduard Grau, el mismo que se ha lucido tanto en películas de Albert Serra y Tom Ford, como en videoclips de artistas como Lady Gaga, y también la ambientación que consigue el equipo de arte liderado por la diseñadora de producción Inbal Weinberg, quien ha trabajado en películas como Blue Valentine, Las ventajas de ser invisible y la versión de Luca Guadagnino para Suspiria, y la dirección de arte de Gabriel Liste, quien ha sido parte de los rodajes en España de cineastas como Guillermo del Toro, Terry Gilliam y Wes Anderson. Y por supuesto el vestuario de la alemana Bina Daigeler, quien como diseñadora ya logró icónicos looks para los personajes de este cineasta en Todo sobre mi madre y Volver. Además hay que añadir y resaltar también el ritmo y tono que se consigue a través del montaje, a cargo de Teresa Font, quien desde Dolor y Gloria es quien edita los filmes de Almodóvar, luego de la muerte de José Salcedo, quien montara todos los largometrajes de este cineasta desde el primero, Pepi Lucy Bomb y otras chicas del montón, hasta Julieta. Lo que se consigue en la conjunción de trabajos de estos y estas artistas es elemento clave en las atmósferas y tonos que logra la película, con sus influencias pictóricas, arquitectónicas y de diseño que conforman una de las películas de visualidad más cuidada y memorable de este 2024. Pero como suele ocurrir en el cine de Almodóvar, esto no es bello y llamativo solo porque sí,
sino que está relacionado con los personajes y sus propias existencias. Otra razón que no se puede dejar de destacar desde hace ya 3 décadas en cualquier película de Almodóvar es la banda sonora compuesta por uno de sus colaboradores más fieles y permanentes, el gran compositor español Alberto Iglesias, 4 veces nominado al Oscar, una por el anterior largometraje del cineasta, Madres Paralelas, y quien ha escrito la música de sus películas desde La Flor de mi Secreto hace ya casi 30 años. Las partituras de Iglesias siempre suelen estar entre lo más sólido y notable de todos los films del director, incluso aquellos menos convincentes o que han dividido más al público y la crítica, y La habitación de al lado no es la excepción. Personalmente soy un gran admirador del trabajo de Iglesias para Almodóvar y creo que siempre hace que sus películas funcionen aún mejor. En este caso, a pesar de que hay unos cuantos momentos en los que creo que la música está acentuando o subrayando más de la cuenta lo que estamos viendo en pantalla, hay otros instantes tan bellos y conmovedores que no podría dejar de elogiar este nuevo aporte de Iglesias a la filmografía almodovariana. Para ir finalizando, puedo decir que en lo personal de verdad me gustó la película. Eso sí, no la considero tan magistral o perfecta como la elogió gran parte de la prensa en su estreno mundial en Venecia, y quizás darle el León de Oro haya sido un poco exagerado. Como dije antes, no estoy tan seguro de si logrará tener tanta presencia en los premios Oscar como pronostican algunos, aunque no sería de extrañar que Almodóvar vuelva a estar nominado como director, como hace 2 décadas en Hable con ella, o que quizás alguna de sus actrices pudiera también ser nominada. Pero de todos modos, la encuentro mucho más lograda que su anterior largometraje, el para mí bastante decepcionante Madres Paralelas. La película es de una belleza formal indiscutible, y creo que es muy coherente en ese aspecto y a nivel narrativo con lo que ha sido la filmografía de Almodóvar, por lo que el cineasta no solo consigue un efectivo resultado para tratarse de su primer largometraje en inglés, sino además no desentona con el conjunto de su obra previa, por su puesta en escena, la utilización de los recursos del melodrama y los personajes y actuaciones. Es verdad que menos recargada y más sobria y contenida que buena parte de las películas del realizador, y también es cierto que más de alguien la encontrará más teatral o esquemática, o casi más cercana a un telefilm o una teleserie, pero igual yo la siento y considero muy cinematográfica y muy almodovariana por distintos elementos, como los que ya mencioné antes como razones, o por los recursos argumentales, como en este caso las distintas transiciones entre el pasado y el presente, o las historias que contienen otra historia, o como ya dije antes, las alusiones o referencias a disciplinas artísticas y culturales, como las citas a la literatura, la pintura y el propio cine, donde se aparecen desde Buster Keaton y títulos clásicos como Carta de una desconocida y Viaggio in Italia, hasta la oportuna y conmovedora referencia a Los muertos de James Joyce y su adaptación al cine homónima dirigida por John Huston en su último largometraje Antes de morir, que acá se estrenó como Desde ahora y para siempre. Y también, como dije antes, las alusiones a la vida actual y los temas recientes o del momento, desde la pandemia, las guerras, el auge de la derecha y lo que es hoy o no políticamente correcto, hasta el propio concepto de la eutanasia. Guste o no guste tanto como esperábamos, sea tan notable como pensábamos que sería o quizás que parezca sobrevalorada, para quienes admiran Almodóvar y su cine es un estreno que no se pueden perder. Más aún considerando que desde hace 5 años, cuando llegó la notable y emotiva Dolor y Gloria, que no teníamos el estreno en nuestra cartelera de un largometraje suyo, porque el anterior, Madres Paralelas, por acá pasó directamente a Netflix, convirtiéndose en la primera película suya que no llegaba a estrenarse en los cines locales en más de 30 años. El año pasado sí se pudo ver en cines el corto Extraña forma de vida, pero esta, La habitación del lado, es un largometraje que nos permite tener de vuelta nuevamente en pantalla grande el cine de Almodóvar, y el público cinéfilo no puede dejar pasar la oportunidad de apreciarla así, en ese formato. There are lots of ways to live inside a tragedy. Do you hear them? It's daytime. And you're alive. Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.